Bien, estamos con la segunda parte de Sé ejemplo y ocúpate. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No le dice nada más sé ejemplo, sino también le dice ocúpate, ¿verdad? En el estudio pasado vimos la primera parte, que fue la de sé ejemplo, ¿sí? Vimos cómo le da una encomienda que no iba a ser nada fácil, ¿sí? Porque sabía con quién se iba a topar Timoteo, sabía cómo estaba la iglesia, y es lo mismo en la actualidad, mis hermanos. Cada uno de nosotros sabemos con quién nos vamos a topar cuando alguien nos dice que es cristiano, ¿sí? Ya olvidándonos un poquito de la gente inconversa, a la gente inconversa pues sabemos que debemos predicarle el evangelio, pero a los cristianos o los que se dicen cristianos, pues sí es mucho más difícil hacerlos entender cuando andan equivocados. Entonces, necesitamos la lectura, necesitamos la enseñanza y necesitamos la exhortación para poder llegar a esas personas que se dicen cristianos, pero que no están dando un fruto de cristianos, ¿sí? Vimos a un Timoteo que, de acuerdo a esos tiempos, era joven, supuestamente era joven. Nosotros ahora vemos de 35 a 40 años y pues ya no le decimos joven, sino ya les decimos que ya están grandes o que ya están maduros, pero pues hemos visto también gente de 60, 70 años que siguen con una inmadurez tremenda, ¿sí? Vimos a un Timoteo tímido, completamente diferente a un Pablo que era aguerrido, que era fuerte, que era valiente, dispuesto a pelear la buena batalla. Vemos a un Timoteo que estaba temeroso, tan temeroso que Pablo lo tuvo que exhortar a que fuera a corregir lo que estaba defectuoso. Le dijo, te ruego, te pido, te mando a que vayas a corregir esa iglesia, ¿sí? Y eso es exhortar también. Vimos que también otro de sus contras, era el que era muy enfermizo. Dice, por tus frecuentes enfermedades. O sea, no era un hermano que se enfermaba de vez en cuando, sino alguien que estaba constantemente en enfermedad. Y dice, por tus frecuentes enfermedades, pues ya no estés tomando esta agua que está tan sucia, tan contaminada, y mejor bebe un poco de vino, ¿sí? Pero eso no es para todos, hermanos, ¿eh? Ya hay médicos, ya hay pastillas, ya hay cosas con las que podemos sanar nuestras dolencias, así que no vayan a querer, ay, es que pastor, tengo múltiples dolencias, ¿puedo tomarme una copita de vino? No, ve al médico, sí hay que tener chochitos aunque sea, ¿sí? Vimos también, al fin tienen alcohol, ¿verdad? Los chochitos, ¿sí? Vimos cómo Pablo le estuvo dando ánimo para que llevara a cabo la obra doctrinal. ¿Cuál fue el propósito? Que regresaran a la sana doctrina, que no escucharan fábulas de herejías, fábulas interminables, genealogías interminables, sino que le dijo que vayan y corrigen la sana doctrina o la buena doctrina. Ese es el propósito para el cual hemos sido llamados los verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Que quede bien claro, verdaderos hijos de Dios, que quede bien aquí. Soy hijo de Dios, entonces soy verdadero hijo de Dios, ¿sí? Porque mucha gente, vamos a hablar en cuestión de los que se van al otro lado, están en Estados Unidos, viven en Estados Unidos, pero no son estadounidenses, están sin papeles. Entonces muchos dicen ser cristianos, se congregan, están en lugares donde se habla de la palabra de Dios, pero no son hijos de Dios, ¿sí? Entonces nosotros, así como si vas a Estados Unidos, llevas tu comprobante de que eres o residente o visita, así también aquí nosotros debemos de estar bien seguros que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Por medio de el espíritu de adopción, como lo hemos estado viendo en estudios anteriores. Es muy, muy importante defender la doctrina, pero para eso necesitamos que la lectura, la enseñanza y la exhortación, ¿sí? Bien, vimos también cómo Pablo
le dio siempre palabras de ánimo, de gozo, lo exhortó y lo animó a continuar la obra que Dios le había puesto a Timoteo hasta que Timoteo se reuniera con su Creador. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que nosotros también tenemos una encomienda. Dar la sana doctrina, predicar la sana doctrina, vivir la sana doctrina, y siempre vamos a estar trabajando. Aquí no se va a graduar nadie, aquí nadie se va a jubilar, aquí vamos a estar trabajando hasta que el Señor venga o nos mande a llamar. Nada de que, ay, pues yo hasta los 60 años y ya después, Señor, ya no te sirvo. ¿Sí? No, el que viene a servir tiene que servir hasta que el Señor nos mande a llamar o venga nuestro Creador. Amén. Ya por nosotros, ¿sí? Amén. Timoteo le dijo, ¿sí? Pablo le dijo a Timoteo, continúa la obra hasta tu final, ¿sí? O sea, nosotros somos los que ahora hemos tomado la ¿qué? La estafeta, mis hermanos. Pero Timoteo se encargó de estar trabajando, luego vino otro, luego otro, luego otro, luego otro, y así es como se está llevando a cabo la sana doctrina y predicando la verdad hasta el día de hoy, ¿sí? Yo estaba recordando mucho, hermanos, y mucha gente defiende a los puritanos, pero yo les pregunto, ¿alguno de ustedes conoce una iglesia puritana? No, ¿por qué? Porque no les convenía, porque los puritanos estaban en contra de la Navidad, y como los puritanos están en contra de la Navidad, pues mejor yo no soy puritano, mejor me vuelvo bautista, que los bautistas sí celebran la Navidad. O sea, agarran la doctrina o la denominación que les conviene. ¿Por qué no agarran la de los valdenses, la de los hugonotes, las que ya se perdieron, ¿sí? O la verdadera, la de la cristiandad, de la verdadera iglesia de Cristo? Esa sí nadie la quiere. ¿Por qué? Porque sabemos que es una doctrina verdadera y una doctrina estricta, ¿sí? Queremos todo suavecito y light. Y Pablo le dice a Timoteo, tú vas a continuar, tú vas a seguir, tú no te preocupes si te vas a morir. Y eso me habló a mí Dios también. Yo no me voy a preocupar si Dios me manda a llamar. Yo sé que alguien va a tomar la batuta. Alguien va a tomar la estafeta. Yo no sé quién, pero eso ya no me corresponde a mí. Eso es de parte de Dios. Pero de que la iglesia va a prevalecer y va a llegar hasta el fin, va a estar hasta el fin. Amén. Quien sea, alguien va a llegar y va a decir, vamos a seguir con el estandarte. Amén. Como les he comentado en cuestión de la guerra, ¿no? Pelean por no perder la bandera. Y si caía uno, llegaba otro y tomaba la bandera y la levantaba. Es lo mismo con la sana doctrina, mis hermanos. Van a haber muchísimos que van a querer destruir la sana doctrina como desde el principio, ¿sí? Satanás siempre ha querido destruir la sana doctrina, ha querido destruir la iglesia, ha querido destruir a Cristo, pero nunca lo va a lograr. Y cuando digo nunca, es nunca. Así que hagamos lo que nos manda a hacer el Señor hasta el día de hoy. Defender, estudiar, aprender y ser ejemplo y ocuparnos en lo que hemos aprendido. Amén. Así que le dijo, tú, Timoteo, continúa la obra hasta tu final. Otros vendrán y la continuarán hasta que Cristo venga y quede concluida. Pero tú, sé ejemplo y ocúpate. Así que, hermanos, sean ejemplo y ocúpense. Hoy Dios les está hablando de esto. Ocúpense, ocúpense, ocúpense. Sean ejemplo en cualquier lugar. Ah, pero mi esposo ya me conoce. Tu esposo te conoce a medias. Sé ejemplo y ocúpate. Ay, que mis hijos ya me conocen. Bueno, pues entonces sé ejemplo y ocúpate. Que verdaderamente vean lo que está haciendo Dios en tu vida. Una vida de transformación conforme a la voluntad de Dios. Hace rato hablábamos del corazón. El corazón es perverso y engañoso cuando es de piedra, pero se supone que ahora tenemos un nuevo corazón, hermanos. Tenemos un corazón que nos guía conforme a la voluntad de Dios. David, ¿de qué se decía? De su corazón, que era un corazón ¿qué? Conforme al de Dios. Y nosotros que hemos sido transformados, tenemos la obligación de demostrarlo, o mostrarlo más bien, que somos unas personas que tenemos el corazón conforme al de Dios. Amén. Así que vamos a hacer ejemplo y ocuparnos. Yo pregunto, no me contesten, ya se los he dicho, ¿estás dispuesto a ser ejemplo?
y ocuparte de la obra o la labor que Dios ha puesto en ti, porque tenemos una labor, tenemos una obra que hacer nosotros. Así que mis hermanos, recordemos que así como Pablo le dijo a Timoteo, también nos dice el día de hoy a nosotros, que ninguno minimice lo que estamos haciendo, porque al que le vamos a entregar cuentas es a nuestro Creador, no al hombre. El hombre nunca va a estar contento con lo que hagamos. Si no estuvieron contentos con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, nada más díganme en dónde falló, qué hizo mal, y por qué lo crucifican, por qué lo escupieron, por qué se pusieron en contra de él. ¿Tú crees que nosotros merecemos algo mejor? El Señor lo dijo, si a mí me aborrecieron, los van a aborrecer a ustedes. Así que preocúpate y ocúpate en que estés haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que tienes que hacer. Que nadie minimice lo que estés haciendo, aunque sea pequeño, pero que sea para la gloria de Dios, para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y le dijo así a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le dijo que ninguno tomara en cuenta todos esos contras, tu timidez, tu falta de sanidad, etcétera. Que nadie tome en cuenta todo eso, ¿sí? Que enfócate en ser ejemplo. Siempre debemos enfocarnos en ser ejemplo de que somos hijos de Dios. ¿En medio de qué? En medio de toda esta humanidad y de esta supuesta iglesia conflictiva, mis hermanos. Está abundando la falsa doctrina. Y nosotros, esos pequeños remanentes, esos poquitos que somos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? Así que es lo mismo de esos días al día de hoy. La gente va a decir que somos inmaduros, que somos jóvenes, que no es verdad, que somos herejes, que somos una secta, que somos X, que somos A, Y, pero lo primordial, lo más importante es, compárate con la palabra de Dios, ¿sí? No de lo que dicen. Lo que digan, ok, es bueno, a lo mejor si estoy siendo mal testimonio, pero si estoy siendo buen testimonio, camina confiado, camina tranquilo. Le dijo Pablo a Timoteo, tú ve y ocúpate, tú ve y sé ejemplo, y haz las cosas como yo te lo he dicho, como yo te lo he enseñado y como lo aprendiste desde tu niñez. Eso fue lo que vimos en el primer estudio. Le dijo que fuera ejemplo, y es importante ser ejemplo, estar firmes y sin temor, ser ejemplo de madurez cristiana aún siendo jóvenes. Si se acuerdan que vimos esto, ¿verdad? ¿Y en qué íbamos a ser ejemplo? Vimos en el estudio pasado en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eran 6 palabras o 6 cosas en las que debemos de ser ejemplo. Si nosotros reunimos esas 6 características, nadie va a poder hablar en contra de nosotros si no es por vituperio. ¿Sí? O sea, van a hablar en contra de nosotros, sí, pero es por causa de vituperio, no por causa de que nosotros estemos fallándole al Señor. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? En palabra hablamos de que tenía que ser palabra irreprochable, determinante, sazonada, sin contención, sin mentira, que sea palabra nueva, o sea, de vida y no de muerte, pues que sea palabra firme y siempre respaldada con la palabra de Dios. ¿Sí? No con lo que yo creo ni lo que yo pienso. ¿Cómo vamos a hacer ejemplo en conducta? Tenemos que mejorar nuestra conducta, mantener una conducta adecuada y verdadera, una conducta sin mancha, conducta misericordiosa, pacífica, piadosa, honesta, conducta de amor y no de odio, que eso viene siendo la conducta cristiana. ¿Sí? Tenemos que aprender a cambiar en nuestra conducta, en nuestro hablar, mis hermanos. ¿Sí? Y hablamos también de que debemos de hablar, si todo esto lo tenemos nosotros, vamos a ser ejemplo en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Vamos a caminar más en santidad, más en fe,
vamos a ser más espirituales, y ya dijimos que espirituales no es traer la Biblia bajo el brazo ni de estar diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para todo, sí, porque hay veces que hasta nos equivocamos al decir gloria a Dios. Hermanos, hoy hay guerra, gloria a Dios. Espérate, ¿cómo que gloria a Dios? Hoy mataron a mi familia, gloria a Dios. Y ya nada más hablan por hablar el gloria a Dios. Tengamos cuidado cuando le damos la gloria a Dios también, ¿sí? Vimos también que al igual que Timoteo, nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente vea la luz de Cristo en nosotros. Tienes una gran responsabilidad, encender esa luz, la luz de Jesús, esa luz donde todo aquel que está en tinieblas vea que hay un lugar donde puede llegar. Que debemos ser la sal de la tierra, ser el faro en la neblina, ser la luz en las tinieblas, porque la gente se está perdiendo y nosotros debemos mostrar el camino con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y predicando la verdad. Una verdad que a nadie del mundo, a nadie, sin excepción, una verdad que a nadie del mundo le agrada, a nadie. ¿Sí? No vayan a decir, no, pero a fulano de tal le hablo de la palabra de Dios y si le gusta, deberías de ver cómo le encanta. ¿Cómo le encanta? Y entonces, ¿por qué no se ha convertido? O sea, no les gusta, te dan el avión, te dicen que sí, ay, qué bonito hablas, qué padre, pero ¿sabes qué? Tienes que entregarle tu vida a Cristo. No, ahí nos vemos, hasta mañana. ¿Sí? O sea, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y cómo lo hablamos. Es que sí les gusta que les hable yo de Dios. ¿Les gusta que les hables de Dios o nada más les estás dando una maquilladita de Dios? Porque si tú les hablas la verdad, luego platicamos, luego hablamos, sí. Después de eso, no me gusta meterme mucho en eso. No quieren nada de Dios. El hombre no quiere nada de Dios, porque si quisiera, estaría convertido. Amén. Así que debemos de ser ejemplo para aquellos también que se dicen ser cristianos, ser diferentes y no iguales o peores a ellos. Tenemos la obligación, la encomienda de ser diferentes a todos los demás. Que digan, ¿por qué él dice que es cristiano y es así? Pues porque dice ser cristiano, pero yo sí soy cristiano y yo vivo como un cristiano, ¿sí? ¿Y cómo debe de vivir un cristiano que sí es cristiano y que es convertido a cristiano? Como pez en el agua, mis hermanos. Si tú no vives tu cristiandad en libertad, no me digas que eres cristiano. Tu cristianismo tiene que ser libertad, paz, gozo, alegría, tranquilidad. No estoy, y si voltean, y si me ve la hermana, y si me ve el hermano, no voy a caminar recto. Ay, qué pesado es cargar esta piedra. No, el verdadero cristiano camina con gozo, con seguridad, con alegría, con libertad. Amén. ¿Sí? Si no digas que eres cristiano, mejor arrepiéntete porque probablemente no te dejen entrar al reino celestial. Pablo también le dejó otra encomienda, tanto personal como para la congregación, y le dijo, entre tanto que voy, ocúpate. Y es con lo que vamos a empezar nuestro estudio después de esta pequeña y larga explicación e introducción. Bien, vamos a Timoteo 4:13. Ya leímos 1 Timoteo 4:12, ya lo estudiamos en la semana pasada, en estudio pasado. Hoy vamos a ver el 13, que dice, entre tanto que voy, preocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí le dijo preocúpate? No, ¿verdad? Le dijo ocúpate, no le dijo preocúpate. ¿Por qué hablo de preocúpate y ocúpate? Porque muchas veces estamos preocupados antes de ir a ocuparnos. ¿Y si voy y me corren? ¿Y si voy y no me abren? ¿Y si voy y me rechazan? ¿Y si voy y esto? Y estás bien preocupado por algo que ni siquiera sabes lo que va a suceder. ¿Sí? Tú ve, confiado, Dios va detrás de ti. Dios va delante de ti, Dios va al lado de ti, Dios va peleando por ti, Dios va siempre contigo. Amén. Él no te va a dejar solo.
Y si tú vas haciendo las cosas que Dios te mandó hacer, tranquilo. Dice mi hermana, ¿qué? Tú tranquilo y yo preocupado. No. Aquí todos tranquilos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Timoteo era tan tímido que probablemente estaba más preocupado por lo que iba a suceder, sin saber que Dios tenía todo bajo control. Por eso Pablo le dijo, ve y ocúpate. No le dijo, Pablo, Timoteo, preocúpate, porque quién sabe cómo va a estar todo allá, ¿no? A ver si no te matan, o a ver, tú ve y ocúpate, ¿sí? Pero es que yo estoy enfermo, ve y ocúpate. A tus continuas enfermedades, toma vino y ya, vete, córrele. Pero es que soy joven, tú ocúpate, ve, no te preocupes si eres joven. Es que todavía no aprendo todo, ocúpate en la lectura, ¿sí? Ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la exhortación, ocúpate, ¿sí? Muchos no quieren ir porque están preocupados. Es que no sé, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no funciona? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si me rompen el folleto en la cara? Tú ve y ocúpate. Deja a Dios que haga lo demás. Tú haz lo que te mandó hacer Dios. Timoteo era tan tímido que sí, lo más seguro es que estaba súper preocupado. ¿Y qué significa preocupación? Significa inquietud o temor de que algo que no sabe cómo se solucionará o cómo resultará. ¿Sí? Eso es preocuparte. ¿Y qué va a resultar? ¿Y qué se solucionará? ¿Y qué sucederá? O sea, siempre estamos pensando en lo que puede llegar a pasar. No te preocupes, ocúpate. Por eso es muy importante lo que le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate. La preocupación, mis hermanos, se asocia con angustia e inquietud de todo tipo. Soy joven, estoy enfermo, no voy a poder, no me van a escuchar, y luego ¿qué les digo? Y si me preguntan cómo puedo demostrarles que Dios existe, y si me preguntan esto, y si me preguntan aquello, y ahí traen un temor que por eso muchas veces no hacen la labor que Dios les mandó a hacer. Ocúpense, hermanos. Si tú estás seguro de lo que vas a hablar, sea de lo que sea, del evangelio, ve y predica el evangelio, ¿sí? Ocúpate en predicar el evangelio. Oye, pero esto, no lo sé, pero déjame, voy a estudiar, voy a aprender, voy a preguntarle al pastor, voy a buscar en las escrituras y después te traigo la respuesta. No pasa nada, mis hermanos. No conocemos todo. No conocemos todos los misterios de Dios. ¿Sí? Así que ocupémonos en lo que conocemos y llevemos la palabra a los necesitados. Preocuparse es tener la alarma del cuerpo encendida antes de que ocurra lo que supuestamente se espera. ¿Sí? Muchas veces estamos ya nada más, y ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Con temor y miedo, sin siquiera saber qué va a ocurrir. Y de pronto Dios te sorprende. Oye, recibieron la palabra bien fácil. Oye, cayeron quebrantados. Pero yo ya estaba bien preocupado de que me iban a rechazar. ¿Sí? El preocuparse genera sustancias químicas. Imagínense nada más lo que sucede. Genera sustancias químicas en el cuerpo que son dañinas para la salud. Gastritis, colitis y todos los itis. ¿Sí? Me preocupo y al rato ya traigo gastritis, ya traigo colitis, ya traigo rinitis, ya traigo itis, y ya estoy bien enfermo por tanto preocuparme. ¿Sí? Deja las cosas. Ay, mis continuas dolencias, deja las dolencias, el Señor se va a encargar de ellas. Si de Él permitió que sigas enfermo, es porque Él está tratando contigo también, por tu fe, para tu fe, con tu fe. O sea, hermanos, despojémonos de nosotros mismos y hagamos el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Sí? Vivir preocupado es vivir en sobresaltos y sin confianza en Dios. Fíjate nada más. Olvidando que todo obra para bien. Se nos olvida que todo obra para bien. Que sus pensamientos son de bien y no de mal. Amén. Y que para el cristiano el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué? Es ganancia. Ganancia.
Mis hermanos, si voy a seguir viviendo para Cristo. Y si voy a morir o me van a matar o ya no voy a llegar al lugar donde tenía yo que llegar, yo no me voy a preocupar. Ay, que hermanos, y si no terminamos la obra de las mangas, yo no me preocupo. Dios me mandó a hacer lo que tengo que hacer. Si se hicieron nada más los cimientos, nada más los cimientos. Si se terminó la obra, gloria a Dios. Yo no sé cuándo va a venir Cristo. Yo no sé cuándo me va a mandar a llamar. Yo no sé cuántos van a quedar. A lo mejor voy a quedar yo, como vimos en Ezequiel. O a lo mejor van a quedar 50, 20, 100, 500. Yo no lo sé. ¿Para qué me preocupo? Mejor me ocupo en lo que Dios me está mandando hacer. ¿Cuál es la ocupación para la cual el Señor te mandó el día de hoy? ¿Sí? Hoy me mandó el Señor a ocuparme en la enseñanza y en la lectura. Hoy voy a absorber, hoy voy a aprender, hoy voy a leer para que yo después pueda exhortar. ¿Sí? Así, bueno, hablando del versículo que estamos estudiando ahorita, ¿sí? O sea, hoy Dios te trajo aquí para eso, para entender lo que es enseñar, exhortar y leer. Pues en eso yo me voy a enfocar. Me voy a olvidar de los frijoles, de los niños, del nieto, de la luz, del gas, del agua. Me enfoco únicamente en lo que Dios quiere hablarme el día de hoy a mí. Porque Dios me está preparando para ir a la batalla. Nada más. No necesito más, mis hermanos. Pero muchas veces estamos tan preocupados que la palabra no entra. No entra ni al corazón y mucho menos a la mente. Más bien al revés. Si no entra a la mente, mucho menos al corazón. Y Pablo sabía que lo que le sucediera en esta vida sería bueno. Ya sea morir o vivir, Pablo estaba trabajando tranquilo y en paz. Él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la obra. ¿Y Pablo terminó la obra? No, terminó la obra que le correspondía a él, mis hermanos. También contigo. Tú no vas a terminar la obra que terminó nuestro Señor Jesucristo, ni vas a terminar la obra mientras Cristo no venga. Vas a terminar la obra que te corresponde a ti. ¿Sí? Y espero y la termines conforme a la voluntad de Dios. Dios te mandó a hacer una obra, Dios te mandó a hacer una labor y esa la tienes que terminar. Es así, tienes que terminarla. ¿Y cómo lo voy a saber? Deja que Dios te vaya guiando, ¿sí? Día con día. Pablo sabía que lo que le sucedería en esta vida sería bueno, ya sea morir o vivir. Él no estaba preocupado por su futuro, él estaba seguro de su futuro. Él sabía que ya estaba allá con el Señor y que ya había sido adoptado como hijo de Dios. Sí, él ya no estaba preocupado a dónde voy a ir, al cielo, al infierno, al purgatorio. No, esas son papulgas. No, al purgatorio, no. Yo sé a dónde voy a ir. ¿A dónde voy a ir? Voy a estar en el reino celestial. Amén. Ay, que después, que ya no va a ser en el cielo, que va a ser en la tierra, que Dios va a hacer una nueva tierra. Dios se va a encargar de eso. ¿Para qué me preocupo? Ahorita me ocupo por lo cual Dios me mandó a llamar. ¿Para qué me escogió en este día, en este mes, en este año, en esta época? Por algo me llamó el Señor. Entonces me voy a ocupar en hacer lo que el Señor quiere. Porque dijo Pablo, después de decir, el morir es ganancia, dijo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Sí? O sea, ¿qué voy a hacer? Ay, ya me quiero morir. No, no me quiero morir porque quiero seguir predicando la palabra. Pero ¿y si me matan? No, ya, lo que sea, lo que Dios quiera. ¿Sí? Porque si me pongo a escoger, voy a preocuparme en lo que voy a tener que hacer. Pero si Dios me tiene con vida, voy a ocuparme en lo que Dios me está mandando hacer. ¿Sí? No te preocupes por el mañana, dice la palabra de Dios. Pablo estaba ocupado en el ministerio para el cual fue llamado y quería que Timoteo a sí mismo lo entendiera. Pablo no le dice que camine en todo sin prevenir, sino que siempre debe de estar cauteloso, prevenido, pero también bien seguro de que está sirviéndole a Dios. Es importante eso. ¿A quién le estás sirviendo?
Cada vez que das un paso, ¿es un paso firme hacia adelante o le estás fallando al Señor? Algunas son preocupaciones que pueden ser menores y pronto se quedan atrás, pero la labor no era simple para Timoteo. Y es por esta razón que Pablo le dice, no te preocupes, mejor ocúpate. ¿En qué? En 3 cosas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahorita, en este momento, vamos a empezar con la lectura y la enseñanza. Y al final voy a dejar la exhortación, mis hermanos. Así que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Que quede bien claro, mis hermanos, la lectura y la enseñanza no es opcional. No es si quieres, o si tienes tiempo, o si puedes. Es que no veo bien, hay audio. Es que no sé leer, hay audio. Es que las letras están muy chiquitas, cómprate unos lentesotes de fondo de botella o una Biblia más grande. ¿Sí? O sea, no hay ningún pretexto para decir que no puedo leer la palabra. Tampoco hay ningún pretexto para poder decir que no puedo enseñar la palabra. ¿Sí? Todos, desde que llegamos a Cristo, nuestro corazón es convertido por medio de la palabra. Y con eso dijo el ciego o el cojo. Yo sabía que no podía ver y ahora veo. El cojo no, ¿verdad? Fue el ciego. El ciego dijo, yo sé que no veía, pero ahora veo. Entonces, mis hermanos, nosotros no necesitamos tener un gran conocimiento para decir que Cristo ha cambiado nuestra vida, para que Cristo ha transformado nuestra vida, para que hemos sido convertidos de perrillos a ovejas del Señor, de hijos del diablo a hijos de Dios. Hemos sido convertidos. Entonces no necesitamos mucha elocuencia, mucha sabiduría para enseñar lo que Dios nos ha ido enseñando. Pero sí tenemos una responsabilidad que es leer, la lectura, la lectura, la lectura. De esa manera voy a ir creciendo. ¿Sí? La lectura y la enseñanza de la palabra es vital, es vida, es agua, es abundancia, es crecimiento. Sin agua el cuerpo literalmente no puede vivir. Sin agua espiritual el espíritu y el alma no puede vivir. Necesito algo que es vital, que es la palabra de Dios. Para todo cristiano es vital. Es la espada para defenderse también de las artimañas del enemigo. Si tú no sabes utilizar la espada, vas a ser derrotado. Tienes que aprender a blandir la espada, que es la palabra de Dios. Sí saben qué es blandir, ¿verdad? Utilizarla aquí, de esta manera. Eso es blandir la espada. Saber defenderte con ella. Saber utilizarla para que el enemigo no venga y te haga trizas. Timoteo tenía que ocuparse en la lectura y en la enseñanza y ocuparse en que todos los congregantes la leyeran y la enseñaran también, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Timoteo tenía 2 responsabilidades. Era un pueblo rebelde, era una iglesia rebelde, es un mundo rebelde el día de hoy, que han sido tan mal enseñados que defienden sus doctrinas, sus enseñanzas, en lugar de defender la palabra. Y por eso Pablo le dijo, ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Si yo me voy a ocupar en la lectura, es para poder enseñar. Y si yo me voy a ocupar en que ustedes lean, ustedes también van a poder enseñar. Es una cadenita en la que vamos aprendiendo a conocer la palabra y aprendiendo a enseñar la palabra, ¿sí? Y de esta manera no vamos a ser confundidos, no vamos a ser engañados, ¿sí? Siempre que ustedes escudriñen la escritura, escudriñen la palabra, vayan a la palabra, no van a ser confundidos. ¿Quiénes son los confundidos? Los que no son hijos de Dios, los que no escudriñan, los que no aprenden y mucho menos van a poder enseñar. El Hijo de Dios tiene una obligación, ocuparse
en la lectura y en la enseñanza. Aclarando que no solo es leerla, ¿sí? La Biblia, lo he enseñado aquí muchas veces y quiero recalcarlo nuevamente, es leerla, estudiarla y escudriñarla. Entonces sí, es importante aclarar que no es solo leer la palabra de Dios, mis hermanos, es leerla, estudiarla y escudriñarla, ¿sí? Pero escudriñarla a la luz de la misma palabra. Tenemos una ventaja, mis hermanos, que nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo tenían los fariseos, los judíos, los israelitas. Nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento, entonces ya tenemos una gran ventaja. ¿Sí? ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, a los judíos, a los israelitas? Ustedes escudriñan la palabra porque andan buscando la vida eterna. ¿Sí? Y la andan buscando por medio de buenas obras, de sacrificios, de lunas nuevas, de todo lo que hacían. Dice, pero ¿qué no se han dado cuenta? Que si ustedes escudriñaran correctamente, encontrarían que ahí estoy yo. Ahí estoy yo, en esas escrituras que ustedes tanto leen y leen. Y muchas veces nosotros hemos llegado a ese error, mis hermanos. Andamos escudriñando las escrituras para justificar nuestro pecado, para justificar lo que hacemos, para buscar lo que nos conviene. ¿Sí? Y era lo que estaba sucediendo con los fariseos. Ellos estaban escudriñando las escrituras para buscar por medio de sus buenas obras. Si recuerdan al publicano, yo oro 3 veces al día, yo doy diezmos, yo hago esto. O sea, estaba escudriñando las escrituras para defenderse a su conveniencia. Pero Jesucristo le dijo, no, esas escrituras que ustedes escudriñan dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que no sean, ¿qué? Reprendidas sus malas obras. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, bueno, espero que ya la mayoría ya no, ¿sí? Yo ya trato de lo menos posible, que a veces se resbala uno, porque no soy perfecto, mis hermanos, pero muchas veces buscan leer la palabra de Dios, ¿para qué? Para defender su propia concupiscencia. No, mis hermanos, leamos la palabra de Dios conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz, te va a confrontar con la verdad si estás buscando verdaderamente la respuesta en esa palabra. No tus ideas, no lo que tú quieras, no defender tus argumentos, sino lo que dice la palabra, y de esa manera vas a crecer y vas a poder enseñar y vas a poderla entender completamente. ¿Sí? Así que la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de historietas, mis hermanos. Ay, que Jonás y que Balán y el arca de Noé, todo tiene una enseñanza. Todo tiene una enseñanza. Sí, es bueno enseñarle a nuestros hijos, pero hay que explicarles el propósito de cada enseñanza o de cada historia que ha pasado. No es un libro de historietas para que el niño no me moleste o para que ya aprendas de todo esto, sino cuál fue la enseñanza, cuál fue el propósito de que Dios hiciera un diluvio. ¿Cuál fue el propósito de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el propósito de que Dios pusiera el árbol de la vida y el árbol del conocimiento? Todo tiene un propósito, mis hermanos. Pero como nada más lo pasamos de noche, muchas veces no aprendemos ni crecemos. Tenemos que crecer. Tenemos que entender que la Biblia es un libro vivo. Es un libro vivo, es Dios hablando a nosotros. Amén. Y que Él tiene todas las respuestas, todas, mis hermanos. Eso es ocuparse en la lectura. Ay, es que tengo que leer el libro de Génesis en un mes. Y te apasionas, te preocupas y estás, es que ya llevo 28 días y apenas voy a la mitad. No, léelo tranquilo, en paz, que Dios te vaya hablando. ¿Sí? No son carreras, mis hermanos. Les aseguro que muchos de los que están aquí no han leído ni una sola vez toda la Biblia. Pero si te has ocupado en obedecerla, gloria a Dios, porque ha sido transformada tu vida. ¿Sí? Pero hay otros que ya la han leído. En mi caso, yo la leí 3 veces antes de Cristo. ¿Y de qué me sirvió? De nada. De nada, mis hermanos. No son carreras. ¿Sí? Las carreras que tienes que hacer es encaminar en santidad. ¿Sí? De no perder la vista, no perder la visión a la meta que es Cristo.
Ahí sí, ve, corre, corre, pero pacientemente la carrera, dice la palabra de Dios. Y no solo queda en leer, sino también tenemos que estudiarla, aprenderla, para poder, ¿qué? Enseñarla. ¿Sí? Yo no quiero, ni espero que ninguno de ustedes, enseñar algo que sea falso. Así que antes de enseñar, ocúpate en leerla, en aprenderla, en entenderla, para que después la puedas enseñar. Porque si no, la puedes equivocar, te puedes confundir y al rato enseñas erróneamente. Como muchos andan enseñando erróneamente que tienes que decirle a Mashiach y que se pierde la salvación y que tienes que usar la ropa de los judíos y que ahora tienes que buscar tu nombre en hebreo y que busca tu genealogía y que vamos a hacer el sacrificio de no sé qué o que ya soy salvo, siempre salvo y puedo hacer lo que yo quiera y que a Dios le agrada como cantes, pero no importa cómo cantes, lo importante es que le cantes a Dios. No, todo con excelencia, todo con orden, todo con amor, todo para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, cómo leemos, cómo enseñamos y cómo vamos a exhortar también. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, versículo 13 nuevamente. Entre tanto que voy, ahora sí, voy a quitar lectura y enseñanza, dice, ocúpate en ¿qué? En la exhortación. Ocúpate en la exhortación. ¿Sí? Hace rato escuchaba yo que dijo una hermana, antes. Y sí, muchas veces cuando oíamos exhortación, y algunos todavía yo creo que piensan en lo mismo, piensan luego en que cuando le dijo Pablo, Timoteo, ve allá a Éfeso, ve a esa iglesia rebelde, ve a esa iglesia necia, dice, y ocúpate en la exhortación. ¿Sí? Ya muchos se han de haber imaginado que sacó una varota ahí, un tablón, Timoteo ya iba con su tabla grandota porque iba a darles vara bien duro. No, mis hermanos, ¿sí? Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, busca una vara la más grande que tengas para darle a ese pueblo rebelde, necio y lleno de falsos maestros y lleno de niños fluctuantes. No, Pablo sabía lo que iba a hacer Timoteo y por eso le aclaró, ocúpate en la enseñanza y en la lectura para que sepas cómo ocuparte en la exhortación, ¿sí? Porque si yo no sé qué es exhortación, si yo no sé qué es enseñanza, puedo equivocarme y exhorte equivocadamente a los hermanos, porque muchos sí necesitan una vara chicharronera, pero no todos, porque la Biblia lo dice claramente. La vara es ¿para quién? Para el necio, para el rebelde, para el que no quiere entender, pero no es para todos. No todos necesitamos vara, pero sí todos necesitamos exhortación. Así es. Todos, sin excepción, necesitamos exhortación. Por eso es importante aprender qué es exhortación. Y Pablo sabía que si Timoteo se ocupaba de la lectura y de la enseñanza, también se iba a ocupar en aprender y en saber qué era exhortar. ¿Sí? Tú probablemente digas, es que cuando yo llegué a la iglesia era pura vara. Oye, ¿y eras obediente? No, ya era re necio. Y luego entonces, pues te tocaba vara, ¿sí? Por necio. Pero me empecé a obedecerle a Dios. ¿Y cuántas veces te ha dado vara? Diario. No es cierto, ya no. ¿Y cuántas veces te exhorta? Diario, eso sí, ¿sí? Pero cuando confundimos exhortación con vara, entonces creemos que diario me están dando vara. No, diario me está exhortando el Señor. Y me da vara, o me llega a dar vara, cuando soy necio. ¿Sí? Cuando es una y otra, ¿sí? Ahí sí su... No es cierto, cachetada no. Vara. Su vara espiritual. Así que hay pueblos o hay iglesias rebeldes, falsos maestros, niños fluctuantes, sí, pero a cada uno se le va a dar su exhortación conforme a la necesidad de cada uno. Así que vamos a ver el significado de exhortar y también es importante que entendamos que no todos tienen el don de exhortar.
¿sí? No todos. Acuérdense lo que vimos de los ministerios. Hay ministerio de todo, maestros, apóstoles, el don de lenguas, el don de sanidad, etcétera. Y el exhortar es un don, mis hermanos. Es un don, ¿sí? Si tú no tienes el don de exhortar, mejor ni quieras llevarlo a cabo. Pregúntale a Dios si verdaderamente, porque muchas veces volvemos a lo mismo, creen que exhortar es lamer heridas, o creen que exhortar es estar dando de varazos y latigazos. No, tenemos que aprender qué significa exhortar. Por eso me quise estacionar en esta enseñanza o en esta ocupación que le dijo Pablo a Timoteo. Algunas, o más bien muchas personas, al escuchar la palabra exhortar, la dirigen inmediatamente a un regaño, a una disciplina correctiva, a la vara, al grito, al golpe o incluso a la expulsión o a correrlos de casa. Es que exhorta a tu hijo, ve cómo se está portando. Ya le dije que si no lo voy a correr de la casa. No, dije exhórtalo, no córrelo. ¿Sí? Exhorta a tu hijo, ya me cansé, ya hasta la mano me duele de tanto varazo. Te dije exhórtalo, no dale vara. ¿Sí? Muchas veces, en cuanto oímos exhortación, empezamos a creer en eso. Lo he regañado, le he llamado la atención, lo he dejado sin comer y no entiende. Es que te dije, exhórtalo, no que lo mates de hambre. ¿Sí? Espero y estemos entendiendo, mis hermanos. Recuerden que esto Dios nos lo va enseñando conforme vamos madurando. Y Dios les tiene que dar el discernimiento. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, ve y enseña. Ocúpate en enseñar para que aprendan, ¿sí? Y esto va a ser un crecimiento que tiene que llegar a todos nosotros, mis hermanos. No nada más a mí, no nada más a ti, no nada más, sino a todos en general tenemos que llegar a entender qué es exhortación. Es que el pastor me exhortó y ya no quiero ni venir a la iglesia. ¿Cómo? ¿Te exhortó y no quieres venir a la iglesia? Ilógico. Ilógico. Me exhortó y eso me dio más ánimo de querer seguir en la iglesia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero como traemos una mente de rebeldía, una mente donde hacemos lo que queremos, creemos que al exhortarnos es que nos están corriendo de casa. No, nos están corrigiendo, nos están enseñando, nos están guiando a enderezar el camino por el cual veníamos todos chuecos. Amén. Torcidos. A muy pocas personas, muy pocas, así con subrayenlo, a muy pocas personas les gusta la palabra exhortar. O le tienen terror a esa palabra y tratan de evitar a toda costa ir al consejo por el miedo a la exhortación. Oye, ¿por qué no vas a consejo? No, me va a exhortar la hermana. Oye, deberías ir a consejo. No, me va a exhortar el pastor. No, así me va. En lugar de que vean que la exhortación y el consejo es para crecimiento, lo ven como un terror. Están viendo Viernes 13, están viendo pánico en la montaña, están viendo terror en el pastor, lo ven ahí con una cara de una vara y un látigo. De verdad, ¿sí? Se preocupan más por lo que les van a decir en lugar de ocuparse en buscar la santidad. De verdad, mis hermanos, si tú eres un hijo de Dios, anhelas o deberías de anhelar el consejo y la exhortación. Al principio, ¿qué dice la palabra de Hebreos? Que no es nada agradable, que no nos gusta, que nos retorcemos y que, uy, ya me echó sal en donde me duele. Pero después, ¿qué tiene que ser? Apacible. Viene paz y tranquilidad. Gracias Dios por utilizar al pastor, a la hermana, al hermano, a quien sea, para que yo entienda que estoy mal. Pero mientras seguimos con nuestra mente rebelde, todo nos parece malo. ¿Sí? Todo nos parece malo. Si nosotros o si todos supieran que el exhortar es algo que todos necesitamos
en todo momento de nuestra vida cristiana. Fíjense, hasta subrayé 3 palabras de todo, ¿sí? Dice, si todos supieran, todos, que el exhortar es algo que todos necesitamos en todo momento de nuestra vida cristiana, y si también supiéramos qué significa la palabra exhortar, les aseguro que habría filas para pedir consejo y para esperar palabras de exhortación. De verdad, mis hermanos, si todos entendiéramos que es para nuestro beneficio y es una necesidad. Necesidad. Todos necesitamos de la exhortación, todos necesitamos del consejo. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué crees que leemos la Biblia? Porque queremos ser exhortados. ¿Por qué crees que tenemos que leer y estudiar la Biblia y después enseñarla? Porque necesitamos ser exhortados. Pero si yo estoy leyendo la Biblia y no la entiendo, necesito ir al consejo para que me exhorten, me enseñen, me guíen. Así de simple. Habría filas, mis hermanos. No habría tiempo para estar descansando porque estarías pide y pide y pide exhortación, consejo. ¿Por qué? Porque quiero obedecer al Señor. No quiero caminar con mi propia prudencia. Por eso es que Pablo le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Porque si no vas, Timoteo, a hacer eso, el pueblo va a seguir de rebelde. El pueblo va a seguir necio, el pueblo va a seguir en oscuridad, el pueblo va a seguir escuchando falsas enseñanzas. Ocúpate, Timoteo, ocúpate, Timoteo. Tenía una encomienda y esa encomienda fue y la hizo. Que no todos escucharon, ya fue cosa de ellos, pero Timoteo cumplió lo mismo que se hace aquí. Nosotros cumplimos con enseñar, cumplimos con ocuparnos en la exhortación. Si ustedes no aprenden, si ustedes son confundidos, si ustedes no entran al reino celestial, no va a ser mi culpa, mis hermanos. Yo me he ocupado de lo que Dios me mandó hacer. ¿Sí? Ya depende de ustedes si quieren caminar en el camino del Señor o quieren irse por el camino torcido. Así que, mis hermanos, habría filas definitivamente. Ahora sí vamos a qué significa exhortar. Y muchos, les aseguro, que se van a sorprender. Exhortar significa incitar. ¿Qué es incitar? Haz esto, haz aquello, ¿sí? Ve, hazlo. Significa estimular. Cuando te duele un hueso, cuando te duele algo, te estimulas para que se te pase el dolor. Ah, pero ¿cómo duele? No, si te da un calambre, no me subes ahí donde me da el calambre, ¿sí? Pero te estimula y al rato pasó el calambre. Ay, gracias. ¿Sí? ¿Cómo me dolía? Pero ya pasó el dolor. Te estimuló. ¿Sí? Estimule sus muelas, estimule el dolor, muévase, haga ejercicio, estimule su mano para que vuelva a la actividad. Ay, es que me duele, pastor. Ay, que me duele, doctor. Estimúlela y va a ver cómo al ratito se le pasa. Pero no queremos ser estimulados porque nos duele. ¿Sí? Exhortar significa motivar. Cuando te estoy diciendo, hermano, no hagas esto, te estoy motivando a que camines rectamente. Amén. Córrele, tú puedes. Ay, es que ya me cansé, pero es que solo así vas a llegar en primer lugar. Ay, no, es que es bien difícil. Pero cuando ves el fruto de que llegaste en primer lugar, híjole, qué bueno que el entrenador me dijo que me animara y me estuvo animando, te estuvo motivando a avanzar. Pero tú no quisiste. ¿Sí? Entonces ya vimos que te está incitando. Ándale, tú puedes caminar en santidad. Es que soy bien burro. No eres burro. Dios te está enseñando. Pero muchas veces nos queremos minimizar nosotros mismos. Estimular, ¿te duele el estimular? Sí, para ejercitar un órgano, hablando carnalmente, hablando del físicamente, estás estimulando un órgano que está atrofiado. Nosotros venimos atrofiados, mis hermanos. Nosotros venimos equivocados. Nosotros venimos al revés y Dios nos va a enderezar.
traigo torcido un brazo, déjeme lo curo. No, es que duele bien feo. Sí, te voy a estimular, pero al rato vas a ver, oiga, ya puedo mover mi brazo bien a gusto. ¿Sí? Te estimuló tu brazo, te lo movió y ya lo puedes mover. ¿Sí? Pero no querías ir porque te iba a doler. ¿Sí? Pero cuando vemos que es una necesidad, hago filas con el doctor. Oye, no, pero son un montón. Sí, pero dicen que es bien bueno ese doctor. Pues el doctor de doctores es nuestro Señor. Es bien bueno, es sabio, es todopoderoso. Y Él sabe lo que necesitas. Ve para que te estimule, ve para que te motive. Exhortar significa rogar. ¿Sí se dieron cuenta lo que le dijo Pablo a Timoteo? Te ruego que vayas. No es que no puedo, te ruego que vayas. Lo estaba exhortando con un ruego. Ve, Timoteo, yo sé que se van a poner muchos en contra de ti, pero Timoteo, tú puedes hacerlo. Te ruego, te exhorto, te encomiendo, te animo, te estimulo a que vayas. Ok, sí voy. Pero sí, ve, Timoteo. Oiga, pastor, pero de veras si hago esto, ¿sí Dios me va a respaldar? Bueno, la palabra dice que sí. Por eso es que ya te dio Dios la respuesta. Sí, ya me la dio. Adelante, ve, seguro. Pero es que no estoy seguro. Entonces no, Dios no te dio la respuesta. Porque si Dios te dio la respuesta, va seguro. Pero si no, necesito una segunda opinión, entonces Dios no te ha dado la respuesta. Estás caminando con tu propia prudencia y te vas a equivocar. Pero si Dios te da la respuesta, ve y ocúpate. ¿Sí? Entonces es rogar. Exhortar significa mover a hacer algo. O sea, mover a hacer algo. Exhortar no es quedarte estático. Exhortar no es decir, mañana voy a leer, mañana voy a cambiar. Somos los hombres del mañana. No. Exhortar es mover a hacer algo. Ya lo hiciste, ya te ocupaste, te dejé una labor, te dejé algo. Timoteo, te dije que fueras allá a corregir. Mañana. Sí puedo. Hasta se parecen a no sé quién. Sí voy. No, mover a hacer algo. Te tienes que ir, te tienes que mover, lo tienes que hacer. No, me comprometo allá, llegar temprano a la congregación, 10 minutos antes. 10 minutos después llegas. No, me comprometo ahora sí a llegar temprano, 2, 3 días y al rato vuelves a lo mismo. ¿Sí? No. Exhortar es eso, mover a hacer algo con lo que tú te comprometiste. ¿Con quién? Con Dios, no conmigo. Porque para mí es bien fácil, pongo ahí una de esas donde checas el tiempo, a qué hora llegas, y al rato les ponemos faltas o inasistencias o algo. No, mis hermanos, el compromiso es con Dios, no con nosotros. ¿Sí? Tú estás llegando tarde a la cita con Dios. Tú no estás obedeciéndole a Dios. Tú no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, no lo que te mandó a hacer el pastor. Cuando dejen a un lado al pastor, a los hermanos, y volteen su mirada hacia el Señor, se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, cuánto le hemos fallado a Dios por poner la mirada en el hombre. Hemos fallado mucho. ¿Pero por qué? Porque siempre, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi hermano, es que mi tía, es que mi abuelita, es que mi esposa, es que siempre ponemos perdón la palabra, al mono en lugar de poner a Dios en primer lugar. Cuando tú pongas a Dios en primer lugar, te vas a dar cuenta que qué fácil es caminar en el camino del Señor. Dejen de hacerlo, muévanse a hacer eso. ¿Sí? También significa, fíjense, algo que ni siquiera ustedes a lo mejor se lo sabían, significa dar consuelo. Exhortar significa dar consuelo. ¿Sí? Cuando te están diciendo, no te preocupes, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar si es su voluntad, tranquilo, mira, era la necesidad de que tu hijo muriera, tu esposo muriera, Dios te va a dar la paz, estás exhortando. Estás exhortando a alguien, pero tengan cuidado cuando empezamos a querer lamer heridas, ¿sí? Por eso es muy importante tener ese término medio, mis hermanos. Tenemos que aprender a guiar, a estimular, a motivar, a mover, a hacer algo, pero también tenemos que aprender que el exhortar es dar consuelo.
el exhortar tiene que dar gozo y alegría, ¿sí? Lo que decíamos hace rato de Hebreos, al principio parece duro, pero te tiene que llevar a dar fruto de gozo y alegría, porque exhortar también significa gozo y alegría. Que tú te goces de haber sido exhortado, que tú te goces y te dé alegría de haber sido enseñado, enviado, encomienda de hacer algo, ¿sí? Les aseguro que Timoteo, cuando empezó a ver los frutos de que empezaron a enderezar su camino muchos, a él le dio gozo y alegría, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a qué es exhortar. Y para eso puse algunas muestras bíblicas. Hechos 27, 22. Híjole, esperemos que me dé tiempo, mis hermanos, si no, nos vamos a ir a la tercera parte. Se me hace que sí. No, es muchísimo todavía. Bueno, preferimos, ¿verdad? Preferirnos irnos a la tercera parte y no dar una enseñanza a medias. Hechos 27, 22. Me voy a quedar con Pablo en este estudio y ya en la siguiente vamos a seguir hablando de la exhortación. Aquí nosotros vamos a ver, mis hermanos, que dice Pablo, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, bueno, quienes conocen la historia, Pablo había sido preso, ¿sí? Lo iban a llevar con el César, pero entre este camino tenían que subir a un barco y el barco iba a naufragar por el temporal, y todos estaban temerosos, todos tenían miedo, ¿sí? Mas sin embargo, Dios le habló a Pablo que no se iba a perder ninguno de la tripulación, ¿sí? Quiero que vayas ahora a lo que dice Dios, ¿sí? Si tú estás exhortando a alguien que Dios te dijo que él es salvo, ¿sí?, o que él está diciendo que es salvo, tú sabes que él no se va a perder. Y tú lo vas a exhortar, y tú le vas a llamar la atención, y tú lo vas a motivar, y tú lo vas a animar, y tú le vas a seguir diciendo, porque tú sabes que él, si dice que es salvo, va a ser para bien, ¿sí? Y Pablo sabía que lo que iba a decirle a esos presos, a esas personas, a los tripulantes, porque también estaban los jefes, ¿sí? Sabía que ninguno se iba a perder. Jesús ya se lo había dicho, y les dice, los exhorto a tener buen ánimo, ¿sí? Ni siquiera los regañó, pero sí los exhortó, ¿sí? Cuando veamos qué significa exhortar, la palabra en griego, vamos a entender un poquito más todavía qué significa o cómo es que anhelamos ser exhortados, ¿sí? Entonces dice, los animo o los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Los exhorto a tener buen ánimo. Hermanos, exhortémonos cada uno de nosotros a tener buen ánimo en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la zozobra, en medio de la falta de alimento a lo mejor, en medio de la falta de trabajo, en medio de cualquier cosa. Exhortémonos a tener buen ánimo, ¿sí? ¿Qué tienes? Ay, es que el pastor me exhortó. ¿Y qué te dijo? Que tuviera yo buen ánimo. Oh, sí, no, se te ve que tienes buen ánimo, ¿sí? O sea, si te exhortó a tener buen ánimo, gloria a Dios. Gracias, pastor, por decirme que estoy equivocado. Gracias, pastor. Con eso, ahora me animo más a seguir adelante. ¿Qué tienes? No, es que el pastor me exhortó y siempre se la pasa exhortándome. Pues dale gracias a Dios que alguien se está preocupando por ti, para que tengas buen ánimo, para que sigas adelante, para que camines conforme al Señor, ¿sí? Pero muchas veces en lugar de eso nos resentimos ¿con quién? Con el pastor, en lugar de que le demos las gracias a Dios, que Dios puso a una burra de Balaam para que te hablara. Amén. Y no te desviaras del camino, ¿sí? Ellos, ¿saben qué sucedió después de la exhortación? Vean en el versículo 33 al 37, del 27, capítulo 27, si estamos en el 27.
¿Sí? Vean lo que sucedió, mis hermanos, después de la exhortación, lo que debería de suceder en nosotros y que no lo hacemos. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo seguía exhortando a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego, ahí en lugar de poner ruego, pongan exhorto, os exhorto que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. No era pan espiritual, ¿eh? Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, ¿qué hicieron? Comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276 personas. ¿Por qué les dije que cambiaran la palabra ruego en lugar de exhortar? Cambiar la palabra ruego a exhortación, porque es la misma palabra. Ruego y exhortación es la misma, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿se dieron cuenta lo que sucedió? La gente empezó a comer, y no eran 2 o 3, eran 276. Cada vez que vemos algo que lo especifican, mis hermanos, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y si está diciendo aquí 276 personas, es para que vean lo que tiene el poder de la exhortación cuando tú tienes el don de la exhortación. ¿Sí? ¿Y a quién se lo dijo? A gente que estaba ya decidida o pensando que iban a morir. Estaban más preocupados por lo que iba a suceder que por lo que Pablo les había dicho. Pero como Pablo tenía el don de la exhortación, se pudo hacer que todos comieran y que tuvieran buen ánimo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, yo les exhorto a que tengan ánimo, a que no se preocupen de lo que Dios está haciendo en ustedes, que va a ser muy doloroso para muchos, sí, pero va a ser de beneficio. ¿Sí? Porque si Dios ya te compró a precio de sangre, ninguno de ustedes se va a perder. Y los que no están salvos todavía, los que no son salvos todavía, Dios para eso te está llamando, para salvación, mis hermanos, para cambio, para transformación. Este es el propósito de la exhortación, mis hermanos. Lograr que los exhortados hagan lo que les está pidiendo el exhortador. Pablo los incitó, los estimuló, los motivó, les rogó, los movió a hacer algo. Ellos recibieron consuelo, se gozaron, se alegraron y comieron. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo todo va unido cuando sabemos que tenemos el don de exhortación? La exhortación no es nada más regañar por regañar, tiene un propósito. Y ese propósito es madurar, crecer, confiar, ocuparnos en lo que Dios nos ha mandado hacer. Y así que en esta historia vimos a Pablo como un exhortador. Un buen exhortador, ¿de parte de quién? De Dios. Es un exhortador de parte de Dios. No era cualquier exhortador. Él estaba 100% seguro que Dios lo había llamado. Desde el camino a Damasco hasta el día que él estaba ahí, él sabía que era un hijo de Dios, un llamado de Dios y uno que estaba dispuesto a pelear la buena batalla. Si tú eres un hijo de Dios y estás exhortando porque tienes el don de exhortación, que estés bien seguro cuáles son los beneficios. ¿Sí? ¿Hacia dónde me está llevando mi exhortación o mi don de exhortación? ¿A que todo mundo se rebele y haga las cosas peores o hagan lo que bien les parece? ¿O está haciendo que la gente recobre ánimo, camine en santidad, madure, crezca? ¿Cuál es el propósito de la exhortación, mis hermanos? Es importante que entendamos todo eso. Dios te escogió para algo. Dios te eligió para algo. Es importante saber para qué te llamó el Señor. El Señor te escogió para algo importante y Él te va a dar el don que tú necesitas para que lo puedas utilizar sabiamente. No va a ser lo que tú quieres. No va a ser el don que tú le pidas. Señor, yo quiero el don de hablar en lenguas. ¿Y para qué? Pues para poder sacar la bazuca, Señor. ¿Sí? Si acá no hay extranjeros, ¿para qué quieres el don de hablar en lenguas? ¿Sí?
Ah, es que quiero el don de sanidad para que la gente me siga. ¿Tú crees que te lo va a dar? No, mis hermanos. O sea, Dios te va a dar un don que vas a utilizarlo para el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Para el crecimiento de la iglesia. No es para cualquier cosa. Así que, mis hermanos, aprendamos a discernir, aprendamos a entender y de esa manera Dios va a usarlos a cada uno de ustedes como Dios me ha usado a mí y los ha usado en muchas ocasiones. ¿Sí? Pídele a Dios que te siga revelando cuál es tu don. ¿Sí? Porque no llegaste aquí para no hacer nada, sino llegaste aquí para servirle al Señor.